como en los días de Noé. Día 2. Separa las aguas de las aguas. Génesis capítulo 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas, e hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Observamos al final del capítulo anterior que al inicio del segundo milenio solo Noé fue hallado limpio en sus genes, es decir, no se había contaminado desde Adán ese linaje. De hecho, era el único sobre la tierra en aquella 10ª generación que estaba limpio. De no ser así, probablemente el Creador hubiese exterminado el genoma humano. Números capítulo 13 versículo 25. Al cabo de 40 días volvieron de su inspección a ese país. A su regreso se presentaron a Moisés, Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en Cades, en el desierto de Param. Dieron cuenta de su recorrido ante toda la comunidad y les mostraron los productos del país. Esto fue lo que contaron: entramos al país a donde nos enviaron. Realmente es una tierra que emana leche y miel. Aquí están sus productos, pero el pueblo que vive en ese país es muy poderoso. Las ciudades son muy grandes y fortificadas, y hemos visto incluso a los descendientes de Enac. Los Anakim o Anaquitas, los Refaim o Refaitas y los Emín o Emitas eran pueblos pertenecientes a la misma raza Nefilim, lo que teóricamente viene siendo los descendientes de los hijos de Dios y las humanas, los cuales fueron prácticamente eliminados en los 40 días que llovió mientras Noé y sus 3 hijos sobrevivieron para la preservación de la raza humana. Estas razas vuelven a aparecer 6 generaciones después de la generación 10ª, Noé, y esto es muy interesante, ya que aparecen en la descendencia del hijo menor de Noé, Cam, quien en esencia espiritual es Caín. Hay una teoría en cuanto a por qué reaparecen los gigantes después del diluvio, donde refieren los escritos que el hijo menor de Noé miró la desnudez de su padre, es decir, durmió con la mujer de su padre. Al hablar del incesto, por lógica sabemos que hubo perversión sexual, pues este tenía a su esposa también. Entonces, el día 2 de la creación se separan las aguas de las aguas. Es evidente que el milenio de las aguas fue cuando el diluvio inundó toda la tierra, cubriendo aún la montaña más alta. Génesis capítulo 7 versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron y se elevó sobre la tierra, y prevalecieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y andaba el arca sobre la faz de las aguas, y las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos en alto prevalecieron las aguas, y fueron cubiertos, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados y de bestias, y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruida toda sustancia que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y lo que con él estaba en el arca. Día 2. Separa las aguas de las aguas. Génesis capítulo 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas, e hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo.
Observamos al final del capítulo anterior que al inicio del segundo milenio solo Noé fue hallado limpio en sus genes, es decir, no se había contaminado desde Adán ese linaje. De hecho, era el único sobre la tierra en aquella 10ª generación que explicaré a continuación. Es estudiado por pocos y conocido por menos. Génesis capítulo 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Aquí nos menciona que separó unas aguas de las otras. Cuando lo meditamos, inclusive con enfoque científico, todas las aguas de la tierra están conectadas de una u otra forma, están juntas. Sin embargo, aquí dice que las separó, y después de separarlas hizo la del cual hablamos de un espacio entre unas y otras, porque el siguiente versículo dice: e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Es decir, hay aguas abajo del cielo y también hay aguas arriba del cielo. Veamos lo que dicen los siguientes versículos. Génesis capítulo 1, versículos del 8 al 10. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descubráse lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. En las últimas versiones parafraseadas de Biblias modernas se ha omitido la bóveda celeste de la cual habla el versículo 6 de Génesis 1. Sin embargo, la hermenéutica nos muestra que fue escrito en su origen bóveda celeste. Para cimentar lo dicho, tenemos una fuente fiel, la concordancia exhaustiva Strong, en su escrito en original. Palabra número 7549, raquia, hebreo, y significa arco visible, arco del cielo. También algunas traducciones dicen en el versículo 17: Dios colocó las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra. Así es más coherente que haya aguas encima de la expansión, pues aquella bóveda le sostiene. Las mismas aguas que descendieron en los días de Noé para inundar hasta los montes más altos. Recordemos que en 6 días hizo todo. Después de esos 6 días no ha vuelto a crear nada. Físicamente, la materia no se crea desde entonces, solo se transforma. No hizo más agua 1500 años después. Tomó la que había separado y colocó encima de la bóveda celeste. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. A partir de ahí comenzó el ciclo del agua como lo conocemos. Probablemente ese viento que sopló sigue hoy en día permitiendo el proceso de condensación. Una pregunta es: si hay una bóveda celeste, un domo, ¿podría el ser humano penetrarlo? Aquí otra pregunta: ¿por qué los judíos, siendo una gran potencia en tecnologías nucleares y descubrimientos de todo tipo, no mandan tripulaciones al espacio? De los judíos han nacido los descubrimientos tecnológicos más grandes de la historia, pero repito, ellos no andan jugando al astronauta, no nos hablan del espacio como otras naciones que se enfocan en control económico mundial. Job, capítulo 37, versículo 18. ¿Extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido? Ezequiel capítulo 1 versículo 22, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Ofrezco más datos sobre este tema en mi libro Lo que las estrellas cuentan.
El segundo día de la creación igual nos revela una etapa biopsicosocial del ser humano que se da de los 11 a los 20 años, la adolescencia. Adolece el ser de conocimiento, está creciendo, así que al comienzo del segundo milenio era un caos la historia humana. Por ello vino el diluvio para limpiar, para modificar, ya que la raza humana, como un solo hombre estaba en una etapa adolescente, dice la biología que somos en promedio 70% agua. Aquí separa las aguas de las aguas. La adolescencia es la etapa de la formación de la personalidad del alma, ayudado de fluidos químicos en el cuerpo. ¿Qué personas debo seguir donde deseo estar? Juntando unas aguas de otras y separando otras aguas, es decir, personas, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis capítulo 8, versículo. Así que invito a que se estudie en Génesis el diluvio y se analice lo que establezco como un patrón que rige la conducta, pues este periodo de historia refiere a la etapa de la adolescencia, donde comienza con la pubertad y la secreción de hormonas, sobre todo sexuales, testosterona y progesterona. Gracias a ello, el cuerpo crece. En tal proceso de desarrollo se confunde y se atrae, incluso la necesidad sexual, influyendo sobre todo en el poco control de impulsos, debido al sistema endocrino que impulsa las hormonas para crecimiento. Así, pasado el primer milenio y antes del diluvio que llega en el siglo XV, hay un despertar sexual que conduce a las razas a la perversión y el nacimiento como resultado de la depravación. La explosión hormonal es un fluir de químicos corporales para desarrollo, es decir, de aguas. La separación de unas aguas refiere a la formación propia del órgano sexual, el cual nos prepara para engendrar hijos. Desde Adán hasta Abraham hay 2000 años, así que este es el segundo hijo milenial. Con la mente de un visionario soñador de 20 años de edad, al terminar este día, Padre, de la manera que dice que de los 20 a los 30 años es la mejor etapa para engendrar hijos, ya que la adolescencia es el escalón para la madurez de los órganos, sobre todo sexuales, que nos permitirán engendrar. Así Abraham, que significa padre de multitudes, da hijos como el número de las estrellas del cielo. Y esto lo detallaremos en el siguiente día, ya que Abraham nace al final del día 2 para comenzar una historia desde el amanecer del día 3. Lo menciono en este capítulo como evidencia de que la Biblia acierta de manera clara, codificada en cuanto a las etapas de desarrollo, y mencionarlo ahora permitirá sin detema la luz ante este conocimiento. Día 3. Mi abuelo tiene en la azotea una planta de marihuana para sus achaques. Yo no le planté, pero alguien lo hizo. Entre las festividades patrias en México 2019, los sobrinos tomaron el fuerte y entre sus gritos de libertad arrancaron la plantita apenas emergiendo. Cuando vi cegada de la tierra aquella alma vegetal, aquí habrá una revolución. En realidad callé. Fue interesante porque la raíz seguía viva y mientras trataba de ayudar, llegó el sobrino del abuelo, que es agricultor. Sostuvo aquella raíz entre sus manos y regresándola a buena tierra me mandó por agua y me pidió echarle, a lo cual traje una cubeta llena, y mientras echaba por charcos, él me miraba esperanzado pero ansioso. Yo esperaba en realidad que él me explicara cuánta agua debía echar. ¿Ya con esa? No, contestó pronto, échasela toda. La bañamos en agua y recordé que otro día, cuando él mismo me había dicho que la lluvia de un día anterior había hecho ahogar la misma planta, entonces le discutí. ¿Quién entiende? Poca agua se muere, mucha agua se ahoga. Entonces me explicó a detalle. Y debe cultivarse. Hoy
Los sembraremos en buena tierra, dándole su agua abundante porque está muriendo, y vendrá el sol para darle su fuerza, y cada día requerirá que le abracen. Mas como en una semana, veremos si aquello algún día podrá ser como del tamaño de un hombre. Mas cada día requerirá su alimento, ni más ni menos, para que tenga un desarrollo equilibrado. Estando ahí pregunté más. Hablamos de semillas de aguacate, de mango, de guajes. ¿Cómo una sola semilla es capaz de ser gigantesco árbol frutal que sacia por generaciones la vida y la vida de otros? Cada generación es distinta, decía. Cortas un aguacate y al rato el que le viene sale más pequeño o más grande, semilla que por muchos es desechada. El clima influye mucho y el tipo de tierra. En mi tierra, no sé por qué, pero no se da el mango, dijo. Más tarde, ese mismo día, estando en un puesto de frutas, consentí comprar aquellas que tenía enfrente pensando que eran duraznos. El Señor me corrigió dándome otro nombre cuando señalándole aquel fruto, mencionó que aquel era injerto de durazno. Me sentí timado cuando me los ofreció. Yo quiero duraznos, no los hay, pero estos son más dulces, dijo. ¡Guau! Muy interesante el tema de los injertos. ¿Así? Pregunté a Juan, el sobrino de mi abuelo, ¿qué es eso de los injertos? Me explicó que en ocasiones, para no dejar morir una planta, es necesario adherirle otra de su propia. Génesis capítulo 1 versículos del 11 al 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. El tercer día de la semana de creación es el inicio de los reinos vivos. Produzca la tierra hierba con semillas y árboles que den frutos según su género. El Creador formó todo en un perfecto, ingenioso y cronológico orden vital, pues si hubiese hecho primero al hombre antes que vegetales y animales, ¿qué hubiera comido? Estos versículos detallan que implantó en cada ser vivo un gen, una información genética en su núcleo, células madres, la semilla para que sus generaciones continuaran con la misma. Vimos que desde el primer día la intención de seres perversos ha sido corromper el origen de esta información, adulterando plantas, animales y seres humanos. Hoy día las ciencias, jugando a ser dioses, seréis como dioses, ayudados del conocimiento, buscan a toda costa, uniendo los avances tecnológicos para crear y alcanzar el transhumanismo, hacer humanos de injertos, de tecnología robótica y mezcla de información genética, barro con hierro, para crear una raza superior, como ellos lo llaman, para alcanzar la vida eterna. Cuando el ADN Adán fue establecido en su forma como una ley perfecta, hechos a su imagen y semejanza del Creador. 2000 años después de Adán, a comienzos del tercer milenio, que son también 2000 antes de Cristo, en Sumeria, Ur-Kasdim de Génesis capítulo 11 versículo 31, Dios planta una semilla en tierra que sigue dando frutos hasta hoy. El 20º tataranieto de Adán, 10º tataranieto de Noé, Génesis 11. Según las genealogías bíblicas, aquella semilla es Abraham, que significa padre de multitudes, semilla fructífera principal de la línea genealógica de Sem, hijo de Noé, para dar a luz frutos, naciones, pueblos, religiones, ideologías, según su género y según su tierra.
para lo cual en mi libro El origen de las religiones más poderosas del mundo contemporáneo expongo todas las ramas más importantes que nacen del árbol genealógico de Abraham, mostrando que sus hijos hasta la cuarta generación son padres de las religiones y sus ramas existentes, entre las cuales hay 10 naciones repartidas entre los 5 continentes que son israelitas, las 10 tribus exiliadas de Israel, entre las cuales demostramos que México, y yo como mexicano soy un israelita hablando genéticamente, ya que Génesis es el origen de los genes de la vida de las naciones. Estas 10 tribus de igual forma son las 10 denominaciones del cristianismo protestante actual. Por ello la parábola de las 10 vírgenes y lo que nos revela Hebreos capítulo 10 dirigiéndose a las tribus exiliadas. Igual las parábolas de los 10 leprosos, nada es coincidencia. Abraham, padre de multitudes. Siguiendo el linaje desde Adán, llegamos al tataratarara 20 y nos encontramos con Abraham, padre de multitudes, quien nace 2000 años desde Adán, es decir, 2 días después, al nacimiento del tercer día. Abraham, padre de multitudes. Tiene la personalidad de un joven de 20 años que sueña, que guarda esperanza y que lucha confiado. He realizado un análisis muy profundo que nos llevará a comprender que Abraham es la semilla de la cual hoy aún hay racimos que dan su fruto generación tras generación, muchas ramas, algunas creciendo con cizaña, siendo pues padre de toda religión, grande del mundo, judaísmo, musulmanismo, hinduismo y budismo, cristianismo católico y cristianismo protestante con todas sus hojas. También es padre de naciones de ideologías y de culturas. Al mencionar cristianismo nos referimos a sus 2 ramas, las cuales son muy distintas una de otra, y protestantismo, catolicismo y protestantismo. Hablando de los protestantes, aquí algunas de sus denominaciones más conocidas con miembros a nivel mundial: pentecostales, metodistas, bautistas, presbiterianos, adventistas, anabaptistas, luteranos, calvinistas y nazarenos. En promedio son 10, el mismo número de los hijos de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, que abandonaron la tierra de Israel hace 2800 años aproximadamente. Así 10 de los 12, los hijos de Jacob, es padre de cada una de las denominaciones del cristianismo protestante. Las denominaciones religiosas solo representan la parte espiritual genética de cada nación. Así, cada individuo de la familia de Abraham hasta la 4ª generación es padre de una religión del mundo actual. Como nos lo muestra el siguiente cuadro, Abraham tuvo otros 6 hijos después de muerta su mujer Sara. Estos representan grupos religiosos que usan la Biblia con base en ideologías, pero que no contienen toda la verdad, pues solo a Isaac y sus descendientes se les dio toda la dote, pues este fue del fruto del amor. En el día 3, el día de la semilla, fueron plantadas las simientes de las religiones del mundo, también de las simientes de naciones, las simientes de ideologías, grupos y las simientes de la cual saldría Jesús, hijo de Abraham, en la línea genealógica de Isaac, Jacob y Yehudá. Así que era muy importante detallar este día, y como es muy extenso, fue que decidí escribir otro libro. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reuníos, que voy a anunciaros lo que os sucederá al último de los días. Génesis capítulo 49, versículo 1.
Este día, de igual forma, nos revela una etapa biopsicosocial, pues el día 3 de la creación, Dios a Abraham como semilla que da raíz y frutos, mostrándonos que a esta edad particular de todo ser humano las características históricas empatan de los 20 a los 30 años, etapa del ser humano donde según estudios de ciencias biológicas es la mejor edad para engendrar hijos, ya que en la adolescencia se formaron los órganos sexuales madurando para plantar la semilla en el útero, pues después de los 30, la producción de hormonas y fluidos corporales disminuye. Mas esta etapa de los 20 a los es la más indicada por las leyes que Dios estableció en los organismos vivos. También es la mejor etapa para emprender la siembra de semillas psicológicas, oficios, educación profesional, ideas, etcétera, para comenzar a germinar aquellos sueños deseados del corazón, ya no solo como un pensamiento, sino como una actividad que se puede alcanzar. Al juntar día por día las etapas biopsicosociales establecidas como ley en la Torá, cobra mucho más sentido el periodo de vida humana, revelándonos que la Biblia cuenta un tiempo de vida humana particular cerca de los 70 años, como dice el Salmo 90. La vida del hombre son 70 años. Para los más robustos 80, y con todo y su fortaleza es molestia, pues pronto pasan y volamos. Igual los días de la creación de manera global nos muestra que 6,000 años y un séptimo milenio de descanso contarán la historia de los hijos de Adán, hablando de toda la historia de la raza humana como si de un solo hombre habláramos, ajustándose así a 7 etapas biopsicosociales de cada ser humano, cada día de la creación. En Génesis capítulo 6 dijo Yahweh: la vida hombre al ser solo polvo será de 120. El primer hombre en cumplir esto es Moisés, pues con él llega la ley. Él muere lleno de vida, sin desgaste físico, cumpliéndose la ley. Mas la frase 120 años es un código, pues la palabra años refiere a años de jubileo, el cual se da cada 50 años. Así que cuando dice será la vida de 120 años, se refiere a 120 años de jubileo, es decir, 120 por 50, el cual nos da 6,000, porque 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo de descanso es Yeshua, el fruto de la vid, la semilla perfecta. Día 4. Génesis capítulo 1 versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue. Entrando el día 4, el Señor hizo las lumbreras celestes, grandes y pequeñas, una etapa de luz brillante colocada arriba para alumbrar a los hijos y a vecinos, para buenos y malos, para todo cuanto tiene vida debajo del firmamento. Los cielos anuncian la gloria del Creador, la perfección y los planes venideros y pasados, de acontecimientos sobresalientes y también pequeños. Que cada día salga el sol anuncia oportunidades nuevas a los hombres, reactivando la vitamina D. Cuarta letra, ayudado de energía solar. Los astros contienen energía escrita en su núcleo por el Creador, influenciando magnéticamente la energía en la Tierra. Somos tierra, polvo, no como fuerza que rige el comportamiento humano, no como la pseudoastrología ha prescrito, pues hay fuerzas
Pues 1000 años desde Adán nace Noé, 1000 años después nace Abraham, 3000 años después de Adán nace David y 4000 al año nace Jesús, la estrella resplandeciente, la luz que ilumina a las naciones. Lamentablemente, desde los días de Noé, los seres humanos han adorado a los astros. Sin ahondar mucho, los días de la semana del calendario grecorromano nos recuerdan la pleitesía que estos tenían a los astros, no así el pueblo de Israel. Aunque los griegos, que son de las tribus exiliadas del pueblo de Israel, son los que dieron a conocer estos datos a las naciones. Lunes, Luna; martes, Marte; miércoles, Mercurio; jueves, Júpiter; viernes, Venus; sábado, Saturno; domingo, día del Sol, corrompiendo así los días del Señor. Es interesante que el cuarto planeta y el que está en medio de los planetas de la galaxia sea Júpiter, con mayor en masa. Empata con Jueves y, repito, es el cuarto. Recordemos que al decodificar los números y las letras hacen visible lo invisible de su creación para que no tengamos excusa, pues Jueves, Júpiter, Judá y Jesús comienzan con la letra J en nuestro alfabeto y son el cuarto en todo, pues Jesús, veremos, nace al final de este día, 4000 años desde Adán. Deseé mencionarlo en tono de astronomía y no de astrología, recordando que este día Yahweh dijo: las estrellas serán para señales a los hombres, siendo el creador dueño de las cosas creadas y no las cosas siendo dueño de él. Si Dios así lo quiso, es para un orden, para revelar lo que pronto todos entenderemos, pues al día 7, que será de descanso, Él volverá y nos revelará todas las cosas. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice: las cosas invisibles de Él se hacen claramente para que no tengan excusa, pues la creación, los números, las ciencias y los símbolos nos revelan la perfección de lo creado, regresándonos al origen mismo, pues al alejarnos por un tiempo del principio, la perversión es mayor y las ciencias nos permiten certeramente identificar la perfección de sus leyes. Deseo continuar, ya que este día es tan importante como los otros, o quizá más. El rey David nace según los historiadores bíblicos y las evidencias históricas de la cual existe su tumba en Jerusalén. David nace 1000 años antes de Cristo. A la madrugada del cuarto día, el Señor encendió la primera luz celeste para alumbrar la tierra. Así, al comienzo del cuarto milenio, aparece el reino de Israel en todo su esplendor, brillante, fuerte, con un ejército de millares, la nación de Israel, una bandera con una estrella, la estrella de David, que apunta hacia todos lados, uniendo todo, el cielo y la tierra, unidas las 12 tribus como una sola. Seguro todo oído en la tierra de aquellos días escuchó la gloria del soldado rey David, que derrotaba a todos los ejércitos de las naciones, igual de su hijo Salomón, y su sabiduría como una lámpara que se pone arriba de la mesa. Salomón, quien construyó una de las 7 maravillas del mundo antiguo, del cual hoy queda el muro de los lamentos, siendo ese pedazo de tierra hoy tierra internacional según la ONU, patrimonio de la humanidad. La sabiduría de Salomón, hijo de David, era tal que la reina del Sabá desde lejos miró una luz, porque una luz no se puede esconder. Esta llamó la atención de la reina, quien deseó tocar, alcanzar aquella luz, la sabiduría de Salomón. En este milenio de historia surgen grandes y poderosos reyes como Nabucodonosor, Ciro, Darío, Artajerjes y también Alejandro Magno. Nacen las ciencias como una luz para regresarnos al origen, pues éstas hallan las verdades absolutas que el Creador implantó, aunque muchos científicos cegados por la sabiduría no han querido ver. Mas cada ciencia es: Jesús nace
al término de este día como la culminación de las estrellas, y su nacimiento es anunciado por una estrella en los cielos, la estrella de Belén. Según los historiadores, nace en promedio 2 años antes del comienzo del calendario grecorromano, por el cual tomaron para dividir el antes y después de Cristo. Quizá hace 2022 mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Hay tanto que decir de ello? Pero es más emocionante cuando se descubre de manera personal en su palabra, porque pienso que todos somos una estrella plantada en la tierra para alumbrar a otros, pues se le dijo a Abraham que sus hijos serían como las estrellas. Por supuesto, hemos interpretado que se refiere cuantificablemente, pero consideraría que también cualitativamente. Muchos esconden su luz, otros piden pleitesía por ser vistos. Jesús, siendo la estrella resplandeciente de la mañana, según Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, nos muestra el camino por el cual andar y para no tropezar y guiar a otros, pues una luz no se puede esconder. Por supuesto, este día también se ajusta a una etapa biopsicosocial individual del ser humano. Esta etapa cubre de los 30 a los 40 años. A esta edad, fisiológicamente hablando, ya está el cuerpo maduro, se alcanzó un desarrollo biológico completo, ya está hecho lo terreno, el cuerpo humano que viene de la tierra. Mas el siguiente nivel en la construcción es lo alto, el sistema de luces, el sistema neuronal, la capacidad mental y la habilidad del espíritu, pues mientras el cuerpo envejece, el espíritu rejuvenece. Por eso a mayor edad nos volvemos más espirituales, somos más conscientes buscando lo abstracto, el amor y lo eterno. Por cuanto hay física, emocional y psicológicamente una maduración del cerebro a los 30 años, se tiene la facultad para lograr lo que uno se proponga y así brillar, ser luz para otros y ser atracción, porque la luz no se puede esconder. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, como José el soñador. Estuvo frente a Faraón a los 30 años, edad en la que fue gobernador de Egipto. Antes no estaba listo para brillar. La historia de José es la profecía de las escenas históricas de Jesús mismo. Igual David comenzó a reinar a los 30 años. Los levitas comenzaban su ministerio a esta edad. Los primeros 29 años solo fueron la preparación para sacar el mejor aprovechamiento de lo aprendido de los 30 en adelante. Si juntan la secuencia de cada etapa decenal tendrán mucho más ajustándose a cada día de la creación como una ley establecida para un orden, rigiendo así las leyes de etapas biopsicosociales del ser humano, de las cuales detallo exhibiendo y poniéndole títulos en el libro El Viejo y la Psicología. De transgredir las leyes establecidas, es decir, si alguien no está brillando en esta etapa de su vida es porque transgredió los otros días. Su medio ambiente, su genética, su biología, su conducta le ha llevado por caminos lejanos a lo establecido. Mas el amor de Dios nos devuelve la oportunidad de ser una creación perfecta, regresándonos al origen. Si en nuestra raíz fuimos obscuridad, Él nos permite ser luz. Jesús, después de debatir con la mujer cananea, comparándola con perrillos, le acepta, porque aún para los hijos de la simiente de Caín se les permite ir a la luz, pues el soberano a nadie rechaza. De pequeño luché por mucho con mis puños, lo cual refiere a mi carne. He crecido y por años, y al madurar mi conciencia aprendí a controlar mis impulsos físicos. Aunque comencé a pelear con mi intelecto, es decir, con mi alma, hoy aprendo llegando casi a la estatura del varón perfecto, teniendo 32 años, a luchar con el espíritu, pues mi lucha no es con carne ni sangre, sino con toda hueste espiritual de maldad. He aquí la madurez, el ir creciendo en etapas biopsiconeurológicas, cuerpo, alma y espíritu. Si recuerdas, la tentación de Jesús fue en su carne, en su alma y en su espíritu cada que Satanás habló, y termina diciendo, cuando le hubo tentado con todo género de tentación, sea ahí la palabra genes, información.
el alma. La secreción de hormonas y perfecto funcionamiento del sistema endocrino para un perfecto equilibrio en la vida fue dictado decodificado a nuestros cuerpos. Como el estado líquido, sólido refiere a cuerpo físico y gaseoso a espíritu, plasma y gel, solo son alteraciones momentáneas de estos estados. En esta etapa comenzará a disminuir la producción hormonal, como en el estado más almático de la vida, para dar paso al estado más espiritual los siguientes días, alcanzando una estabilidad emocional. Por ello a los 30 se es muy capaz psíquica y emocionalmente, aunque repito, transgredir las leyes establecidas de una o de otra manera pudiera aplazar o estancar estas etapas de desarrollo humano. Hacia los 30 años en promedio, la secreción de hormonas y células regenerativas dejarán de ser expulsadas como hasta entonces, permitiendo la oxidación de una forma mucho mayor ahora, provocando una lucha entre los deseos de la carne y los del espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne. Andad en luz y no en tinieblas. Buscad lo eterno y no lo terreno. Mirad hacia el cielo antes que hacia abajo. Pensad antes que actuar. Agradar a Dios antes que a los hombres. Siendo los 30 a los 40 la etapa intermedia de la vida física, el resplandor de esta, la mejor edad para alcanzar los sueños del corazón, debido a la fuerza y experiencia presente en todas las áreas.